Un día cualquiera en 1981, un hombre empujó la puerta de un baño público en una estación de metro de San Francisco. Entró con su hijo pequeño en brazos, cerró la puerta con seguro y se sentó en el suelo frío para pasar la noche. Afuera, la gente golpeaba la puerta con impaciencia. Adentro, ese hombre trataba de no hacer ruido para que nadie descubriera que estaba usando el baño como dormitorio. No tenía casa, no tenía dinero, no tenía trabajo estable. Y lo más peligroso de todo es que en ese mismo momento estabas apostando el futuro de su hijo en un juego financiero donde solo una persona de 20 iba a sobrevivir. 10 años después, ese mismo hombre se convertiría en millonario. Su historia inspiraría una película vista por millones de personas. Pero lo que casi nadie cuenta es que ese éxito nació en uno de los momentos más humillantes que puede vivir un ser humano. La noche en que comprendió que si fallaba, su hijo crecería recordando que su padre no pudo salvarlos. Ese hombre era Chris Gardner, y su historia no empezó en ese baño. Empezó mucho antes, en un lugar donde el fracaso parecía estar escrito desde el principio. Chris nació en Milwaukee, en un hogar donde la estabilidad no existía. La violencia doméstica era parte de la rutina. Su padrastro era agresivo, impredecible. Su madre intentaba proteger a los niños, pero eso terminó llevándola a prisión. Durante parte de su infancia, Chris vivió en hogares de acogida, rodeado de incertidumbre. En un ambiente así, muchos niños desarrollan una visión muy clara del futuro: sobrevivir como se pueda. Pero Chris desarrolló algo distinto, una obsesión silenciosa. No sabía exactamente cómo, pero estaba convencido de que algún día su vida sería diferente. Durante su juventud, intentó abrirse camino de cualquier forma posible. Sirvió en la Marina de Estados Unidos, donde aprendió disciplina y conocimientos médicos básicos. Allí conoció a médicos que trabajaban con equipos sofisticados y empezó a notar algo que cambiaría su forma de pensar. El dinero no estaba en trabajar duro. El dinero estaba en estar cerca de las industrias correctas. Después de dejar la Marina, Chris buscó oportunidades en el mundo médico. No tenía títulos universitarios prestigiosos, ni contactos influyentes, pero tenía algo más poderoso: hambre. Fue entonces cuando descubrió un producto que parecía perfecto para su primera gran oportunidad. Un escáner portátil utilizado en hospitales para diagnósticos rápidos. Era una tecnología innovadora para la época y, sobre todo, era cara. Cada unidad costaba cerca de $1,000. Para Chris, aquello parecía una mina de oro. Si lograba vender suficientes equipos, podría construir un negocio rentable. Tomó una decisión arriesgada. Pidió préstamos, compró varias unidades y empezó a venderlos puerta a puerta en hospitales de San Francisco. Al principio, el plan parecía funcionar. Cada venta generaba una comisión considerable. Por primera vez en su vida, Chris sintió que estaba entrando en una nueva etapa. Tenía un apartamento pequeño pero digno. Tenía ingresos, tenía una relación estable y pronto tendría un hijo. Por un breve momento la vida parecía alinearse, pero los negocios tienen una forma brutal de destruir ilusiones cuando la realidad aparece. El escáner que Chris vendía era bueno, pero no era esencial. Y en el mundo hospitalario, cuando los presupuestos se ajustan, lo primero que desaparece son los gastos que no son absolutamente necesarios. Las ventas empezaron a disminuir, primero lentamente, luego de forma alarmante. Cada semana que pasaba, Chris recorría hospitales con su maletín lleno de escáneres y regresaba a casa con ellos intactos. Las puertas que antes se abrían empezaron a cerrarse. Los administradores hospitalarios ya no querían escuchar su discurso, y mientras las ventas caían, las deudas seguían creciendo. Aquí aparece el primer giro inesperado de su historia. Chris había invertido prácticamente todo su dinero en esos equipos. No solo su dinero, también su esperanza. Cada escáner sin vender representaba capital atrapado. Y mientras más tiempo pasaba, más difícil era recuperar la inversión. La presión económica empezó a filtrarse en su vida personal. Las discusiones en casa se volvieron más frecuentes. Su pareja trabajaba más horas para compensar la falta de ingresos. Chris seguía convencido de que el negocio podía recuperarse, pero la realidad decía otra cosa. Un día, mientras caminaba por San Francisco,
Ocurrió algo que parecía insignificante en ese momento, pero terminaría cambiando el rumbo de su vida. Un Ferrari rojo brillante se detuvo frente a un edificio. Chris observó al conductor salir del auto. No parecía una celebridad ni un magnate. Era un hombre común, vestido con traje. Chris sintió curiosidad y decidió acercarse. Le hizo 2 preguntas directas. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo puedo hacer lo mismo? El hombre respondió con calma. Era corredor de bolsa. En esa época, los corredores de bolsa representaban algo casi mítico para quienes estaban fuera del mundo financiero. Ganaban cantidades de dinero que parecían irreales para alguien que venía de vender dispositivos médicos puerta a puerta. Ese momento fue un golpe de dopamina brutal para Chris. En cuestión de segundos, su mente comenzó a recalcularlo todo. Quizá el problema no era cuánto trabajaba. Quizá el problema era el tipo de juego en el que estaba participando. El mundo de las finanzas parecía un universo completamente distinto. Un lugar donde las decisiones correctas podían generar en un día lo que otras profesiones tardaban meses en producir. Pero había un problema. Chris no tenía educación financiera formal, no tenía conexiones en Wall Street y tampoco tenía dinero suficiente para permitirse estudiar durante años. Sin embargo, descubrió algo interesante. Una firma de corretaje en San Francisco ofrecía un programa de entrenamiento para aprendices. Era una oportunidad extraordinaria, pero también era una trampa, porque el programa tenía una condición brutal. No pagaban salario durante meses, y al final del proceso, solo uno de los 20 aprendices sería contratado. 19 personas se quedarían sin nada. Para alguien con estabilidad financiera, el riesgo ya era enorme. Para Chris, que estaba al borde de la quiebra, era prácticamente una ruleta rusa económica. Este es el segundo giro de la historia. Chris decidió intentarlo de todas formas. Consiguió una entrevista y ocurrió algo inesperado. Llegó a la entrevista vestido con ropa desordenada porque había sido arrestado la noche anterior por una multa de tráfico impaga. Había pasado la noche en una celda. Aún así, fue directo desde la cárcel a la oficina del reclutador. Su aspecto era un desastre. Su situación era peor, pero su sinceridad fue tan directa que logró algo increíble. Le dieron una oportunidad. Fue aceptado en el programa. En ese momento, Chris pensó que había ganado la lotería. Lo que no sabía es que acababa de entrar en la etapa más peligrosa de su vida, porque mientras aprendía el mundo de las finanzas durante el día, su vida personal se estaba desmoronando. Las discusiones con su pareja se volvieron insostenibles. Ella no entendía cómo podía trabajar gratis durante meses mientras las deudas crecían. La tensión llegó al punto de ruptura y finalmente se marchó. Chris se quedó solo, con un hijo pequeño, sin dinero, y participando en una competencia donde el 95% de los participantes fracasaría. Aquí aparece otro golpe de realidad. Durante el día, Chris usaba traje y corbata como los demás aprendices. Parecía un profesional más. Pero al terminar la jornada laboral, su realidad era completamente distinta. Tenía que correr para recoger a su hijo en la guardería antes de que cerrara. Tenía que buscar refugios temporales donde pasar la noche. Tenía que evitar que sus compañeros descubrieran que estaba viviendo al borde de la indigencia. Un día perdió uno de los escáneres médicos que aún intentaba vender. Ese equipo representaba una parte importante del dinero que necesitaba para sobrevivir. Pasó días buscándolo desesperadamente. Cuando finalmente lo recuperó, ocurrió algo humillante. Un hombre intentó quitárselo para venderlo. Chris tuvo que luchar físicamente para recuperarlo, porque perder ese aparato significaba perder la poca liquidez que le quedaba. Este es el momento donde muchos habrían abandonado. Pero Chris seguía avanzando, porque había entendido algo que la mayoría de personas no comprende hasta que es demasiado tarde. Cuando ya no tienes nada que perder, las apuestas grandes dejan de parecer tan aterradoras. Y muy pronto, padre e hijo descubrirían que incluso los refugios podían llenarse demasiado rápido. La noche que cambió todo estaba cada vez más cerca. La noche en que un baño público se convertiría en su único hogar. La mañana en que Chris Gardner recibió la llamada que podía salvar su vida. Comenzó exactamente igual que todas las demás, con incertidumbre, cansancio
y la sensación constante de que cualquier error podía derrumbar todo lo que estaba intentando construir. Porque mientras los otros aprendices del programa regresaban a apartamentos cómodos después del trabajo, Chris seguía viviendo en una realidad paralela, una realidad donde cada día era una prueba de resistencia. Durante meses he estado compitiendo por un único puesto en la firma de corretaje Dean Witter, 20 candidatos, un solo ganador, y ninguno de ellos sabía que uno de sus compañeros estaba criando a un niño pequeño mientras dormía en refugios, estaciones de metro o baños públicos. Ese era el secreto de Chris Gardner. Durante el día, traje impecable, sonrisa profesional, llamadas constantes a posibles clientes. Por la noche, una carrera desesperada para encontrar un lugar donde su hijo pudiera dormir sin peligro. Y lo más increíble es que nadie en la oficina sospechaba nada. Ese contraste brutal se convirtió en su combustible. Mientras otros aprendices trataban el programa como un entrenamiento profesional, Chris lo veía como una cuestión de supervivencia, y eso empezó a notarse. Aquí aparece uno de los primeros shots de dopamina de esta parte de la historia. Chris descubrió algo que nadie más en el programa estaba haciendo. Todos los aprendices tenían que realizar llamadas en frío para captar clientes potenciales. Era un trabajo repetitivo y agotador. Muchos perdían tiempo conversando demasiado o buscando el momento perfecto para hablar. Chris hizo algo diferente. Cronometró cada llamada, reducía al mínimo el tiempo entre una y otra, eliminó cualquier conversación innecesaria. Mientras otros hacían 30 llamadas al día, Chris hacía 50, 60, a veces más. En términos simples, estaba multiplicando sus probabilidades. Ese pequeño cambio en su estrategia generó algo que en el mundo financiero es casi mágico: resultados. Los ejecutivos empezaron a notar que ese aprendiz silencioso generaba más oportunidades que la mayoría, pero la presión seguía creciendo, porque mientras su rendimiento profesional mejoraba, su vida personal continuaba cayendo en picada. Una tarde, Chris llegó tarde a recoger a su hijo en la guardería. El problema no era solo el retraso, era el dinero. La guardería exigía pagos puntuales, y Chris no tenía cómo cubrirlos. Cuando llegó, encontró a su hijo esperando solo. Ese momento lo golpeó más fuerte que cualquier problema financiero, porque por primera vez pensó algo que lo aterrorizó. Quizá estaba fallando como padre. Ese pensamiento pudo haberlo destruido, pero provocó el efecto contrario. Chris empezó a trabajar con una intensidad casi obsesiva. Cada llamada era una oportunidad. Cada cliente potencial podía cambiar su destino. Cada conversación era una apuesta. Pero había algo más que complicaba todo. El programa de entrenamiento estaba llegando a su final. Las evaluaciones se acercaban. Los ejecutivos observaban cuidadosamente a cada aprendiz. Y nadie sabía quién sería elegido. Ni siquiera los propios jefes parecían seguros. En ese punto aparece otro giro narrativo. Uno de los ejecutivos comenzó a notar algo curioso. Chris siempre parecía más concentrado que los demás. No se quejaba, no perdía tiempo, no parecía interesado en las pequeñas rivalidades entre aprendices. Era como si su vida dependiera de ese puesto. Y en realidad, así era. Mientras tanto, las noches seguían siendo difíciles. Hubo días en los que Chris y su hijo dormían en albergues temporales, otros en estaciones de metro. Algunas noches, simplemente caminaban por la ciudad hasta encontrar algún lugar relativamente seguro. Pero el momento más duro ocurrió una noche en particular. El refugio estaba lleno. No quedaban camas. Chris sabía que su hijo necesitaba descansar. Entraron en una estación de metro. Caminaron hasta el baño público. Chris miró alrededor. No había nadie. Entró, cerró la puerta y se sentó en el suelo. Mientras su hijo dormía apoyado en su pecho, Chris escuchaba a las personas golpear la puerta desde afuera. Querían entrar, pero él no podía abrir. Si abría la puerta, volverían a la calle. Ese momento fue uno de los puntos más bajos de su vida, y también uno de los más decisivos, porque mientras estaba sentado en ese suelo frío, Chris tomó una decisión silenciosa. No importaba cuánto tiempo tardara, no importaba cuántas veces fallara, no iba a abandonar. Ese es uno de los secretos incómodos detrás de muchas historias de éxito. Las personas no cambian cuando las cosas van bien, cambian cuando el dolor se vuelve insoportable. Al día siguiente, Chris se levantó,
Se arregló, se puso su traje y regresó a la oficina. Nadie sabía dónde había dormido, nadie sabía lo que estaba pasando, pero su rendimiento seguía mejorando. De hecho, ocurrió algo sorprendente. Chris empezó a cerrar algunos de los mejores contactos del programa, clientes que otros aprendices no habían logrado convencer. Su enfoque directo, casi urgente, generaba resultados. Y aquí llega otro momento de tensión. El programa terminó. Las evaluaciones estaban completas. Ahora solo quedaba esperar. Ese periodo de espera fue uno de los más difíciles, porque Chris sabía que si no conseguía el puesto, no tenía ningún plan alternativo. Había apostado todo. Durante varios días, la incertidumbre lo acompañó a todas partes. Seguía asistiendo a la oficina, seguía haciendo llamadas, pero la decisión final ya no dependía de él. Dependía de un grupo de ejecutivos reunidos en una sala, un grupo de personas que debatían quién merecía quedarse. Finalmente llegó el día. Chris fue llamado a una oficina, entró. Los ejecutivos estaban sentados frente a él. Durante unos segundos nadie habló. Esos segundos se sintieron eternos. Luego uno de ellos sonrió ligeramente y dijo algo que cambió la historia de su vida. Chris, creemos que serás un excelente corredor de bolsa. En ese instante, Chris sintió algo que apenas pudo contener, pero mantuvo la compostura. Apretó la mano del ejecutivo, agradeció la oportunidad y salió de la oficina. Caminó por el pasillo con calma, salió del edificio, cruzó la calle y solo entonces permitió que las emociones lo alcanzaran. Ese momento fue el verdadero punto de quiebre, porque después de meses viviendo al límite, Chris finalmente tenía estabilidad, tenía un salario, tenía una oportunidad real y sobre todo, tenía un futuro para su hijo. Pero la historia no termina ahí, porque conseguir el trabajo fue solo el comienzo. Chris Gardner no se conformó con ser un corredor de bolsa promedio. Aprendió rápidamente cómo funcionaba el mercado. Estudió a los inversores más exitosos. Observó patrones, tomó riesgos calculados y poco a poco comenzó a construir una reputación. Los clientes confiaban en él. Los negocios crecían. Años después, fundó su propia empresa de inversión, Gardner, Rich y compañía. Lo que comenzó como una apuesta desesperada, terminó convirtiéndose en una empresa multimillonaria, pero aún quedaba un giro inesperado. Muchos años después, Chris decidió escribir su autobiografía, no con la intención de hacerse famoso, sino para dejar un registro de lo que había vivido. El libro llamó la atención de Hollywood. Productores comenzaron a interesarse en la historia. No era solo una historia de dinero, era una historia humana, una historia de resistencia. Finalmente se convirtió en una película, En busca de la felicidad. El actor Will Smith interpretó a Chris Gardner. La película fue un éxito mundial. Millones de personas vieron la historia y pensaron lo mismo, que parecía demasiado dramática para ser real. Pero la verdad es que muchas partes de la historia real fueron incluso más duras que la versión del cine, porque la película termina con una sensación inspiradora. Pero la realidad tenía una verdad mucho más incómoda. La mayoría de las personas abandona justo antes de que las cosas cambien. Abandonan cuando el dolor es demasiado grande, cuando la incertidumbre pesa demasiado, cuando el miedo parece más fuerte que la esperanza. Chris Gardner estuvo a punto de abandonar muchas veces, pero no lo hizo. Y por eso, el hombre que una noche durmió en el suelo de un baño público con su hijo en brazos, terminó construyendo una fortuna. No porque el mundo fuera justo, no porque la vida fuera fácil, sino porque decidió seguir caminando cuando la mayoría habría decidido detenerse.